Fiscalía y policía allanaron la Agencia Nacional de Tránsito en un operativo ejecutado esta madrugada. El director de esa entidad, Pedro Abril, es uno de los 11 detenidos. Los servicios de la ANT se suspenderán al menos 30 días y los usuarios empezaron a tener problemas para hacer sus trámites. Aún no está claro cómo funcionará la revisión técnica vehicular y la compra-venta de autos en el país también queda en pausa. 7 horas tomó apagar el incendio en la refinería de Esmeraldas, que se inició en una piscina de residuos líquidos. Estudiantes de una escuela cercana fueron desalojados por prevención. Varias organizaciones sociales convocan a un paro general este viernes y sábado contra los operativos a los migrantes que ejecuta ICE. Piden a la gente no ir a trabajar ni a las escuelas y unirse en miles de puntos de protesta en Minneapolis. El exasambleísta correísta Santiago Díaz, detenido por violación a una menor de edad, contó en la fiscalía cómo llegaba el dinero para financiar las campañas de la Revolución Ciudadana. A 2 días de que entren en vigencia los aranceles a los productos que Ecuador y Colombia intercambian, no se ve una ruta clara para enfrentar la guerra comercial. Las cancilleres de ambos países, reunidas en Panamá, dejaron abierta una puerta para futuros encuentros. 5.000 personas están incomunicadas por el colapso de 2 puentes por las fuertes lluvias que caen en la provincia de Zamora Chinchipe. Son varias las poblaciones afectadas. Ecuaterra recorre las 3.000 hectáreas que integran el bosque de Alta Florencia, ubicado en el corazón de la provincia de Orellana. Un ecosistema donde viven 5 especies de monos y 80 tipos de aves que son resguardadas por 400 comuneros quichuas. Barcelona presentará a su plantilla de jugadores en la tradicional Noche Amarilla, que se realizará mañana en el Estadio Monumental de Guayaquil. Viernes 30 de enero, amigos, comenzamos con el desarrollo de la información más destacada. Bienvenidos a Televistazo Estelar. El incendio en la refinería de Esmeraldas mantuvo durante 7 horas en máxima alerta a los equipos de emergencia. El fuego fue combatido en una zona con residuos altamente inflamables, movilizando a bomberos de 3 cantones. Elena Velasco informa que esta emergencia dejó efectos visibles fuera del complejo industrial también. Tras 7 horas de trabajo continuo, el incendio registrado en la refinería de Esmeraldas fue apagado. El control del fuego se logró con el uso de espuma y agentes químicos especializados y la intervención de unos 50 bomberos de 3 cantones, quienes trabajaron de forma ininterrumpida para evitar que las llamas se propagaran a otras áreas del complejo, además de una lluvia que ayudó a reducir la intensidad de las llamas. La emergencia se originó aproximadamente a las 10:56 de la mañana, cuando el ECU 911 recibió llamadas que alertaban sobre un incendio dentro del complejo industrial. En pocos minutos, una densa columna de humo negro se elevó y fue visible desde distintos sectores del cantón. Las llamas se concentraron en una piscina de slop, un espacio destinado al manejo y tratamiento de residuos líquidos del proceso petrolero, donde se separan agua, hidrocarburos y lodo. La presencia de residuos de fuel oil, materia altamente inflamable, volvió complejas las tareas de extinción. En un comunicado difundido cerca de las 5 de la tarde, Petroecuador aseguró que el incendio no afectó el centro refinador ni su productividad. La empresa reconoció además que una mínima cantidad de hidrocarburo sobrepasó la barrera de contención y alcanzó el río Teaune. Aunque se indicó que la situación estaba controlada, a 3 kilómetros de distancia, este noticiero constató la presencia de la sustancia desplazándose río abajo, en dirección a su conexión con el río Esmeraldas. Los efectos del siniestro también se sintieron fuera de la refinería. Durante la tarde, varios ciudadanos utilizaron mascarillas y reportaron molestias debido al olor persistente en el ambiente. Además, vehículos presentaban residuos oscuros en los parabrisas. La contaminación, el olor estuvo muy fuerte en la tarde y bueno, hasta ahorita último, que antes de que cayera la lluvia estaba muy fuerte el olor, entonces incluso una picazón en la garganta muy fuerte. Entonces por eso decidimos ponernos mascarilla para tratar de evitar tener esa contaminación tan fuerte que entrara directamente a nuestro cuerpo, a nuestros pulmones. Como medida preventiva, el Ministerio de Educación suspendió las actividades en 34 planteles ubicados en un radio de 3 kilómetros. Hasta el cierre de este informe, Petroecuador no ha comunicado las causas que originaron el incendio.
ANT. ¿Corrupción total? La policía y la fiscalía allanaron 6 agencias de tránsito, 2 escuelas de conducción y 20 viviendas vinculadas a funcionarios de la ANT. Según el ministro del Interior, forman una red de corrupción que brindaba servicios institucionales al margen de la ley. Entre los detenidos está el director nacional Pedro Abril, a quien le hallaron un arma de fuego. Veamos. Es el momento en que la sede matriz de la Agencia Nacional de Tránsito en Quito es intervenida por la policía y fiscalía en el caso Jaque, que investiga una red de delincuencia organizada con fines de concusión por el cobro de dinero para la entrega de licencias a domicilios, permisos de operación y otros trámites realizados al margen de la ley. El ministro del Interior, John Reinberg, estuvo en el allanamiento. Todo el Ecuador conoce que usted mandaba su fotito y le regresaba su licencia ya emitida a las diferentes partes del país. Eso es el problema, uno de los problemas principales por el cual estaban cobrando entre 150 y 200 dólares. Hay un perjuicio que supera los 3 millones de dólares. Los allanamientos se extendieron a otras sucursales, la plataforma gubernamental del norte, la del sur, las agencias de Tumbaco, Cayambe y Mejía. También las viviendas de los directores de las 6 sedes. Entre ellos, el director nacional de la ANT, Pedro Abril. Estas imágenes muestran el ingreso del equipo táctico, su ubicación en el lujoso domicilio, el momento en que va por sus documentos y le leen sus derechos. Tiene derecho a permanecer en silencio, tiene derecho a comunicarse con un familiar. A él se le encontró un arma de fuego según la policía. En total, los investigadores intervinieron 20 domicilios, también 2 escuelas de conducción, una en Quito y otra en Cayambe. El operativo dejó 11 personas detenidas que fueron trasladadas hasta la fiscalía para que rindan versión. A 10 de ellas se les formulará cargos en la Unidad Anticorrupción y Crimen Organizado. Nosotros hemos podido encontrar que hay una vinculación en el nivel operario con el GDO de los choneros. Entre lo incautado están 40 celulares, 9 laptops, el arma, alimentadoras, cartuchos, relojes, joyas y $6.800. La investigación inició hace 6 meses y según el ministro del Interior se extenderá a otras agencias y escuelas de conducción. Y precisamente le damos seguimiento a este tema porque los detenidos por integrar una presunta red de corrupción en agencias de la ANT rinden su versión. Joel Vanegas está ahora en la Fiscalía General del Estado en Quito siguiendo este proceso. Joel, ¿qué ha ocurrido hasta el momento? Juan Carlos, gracias. Sí, como tú lo has informado, bueno, los detenidos luego de los allanamientos realizados en diferentes agencias de la ANT esta madrugada se han encontrado todo el día aquí en la Fiscalía General del Estado en el norte de Quito rindiendo versión. Ellos, bueno, llegaron en diferentes horas del día, algunos llegaron en buses blancos de la Policía Nacional, actualmente se mantienen en la Fiscalía. Nos han informado que 8 de los aprehendidos ya han rendido versión y ahora esperan ser trasladados un poco más al norte de Quito, hasta el complejo judicial norte, donde se desarrollará pues esta audiencia de formulación de cargos en la Unidad de Anticorrupción y Crimen Organizado. Hasta el momento, repito, los aprehendidos no han salido pues hasta el complejo judicial, se mantienen en Fiscalía rindiendo versión, es decir, bueno, declarando sobre los hechos investigados dentro del caso Jaque, que investiga esta presunta red de delincuencia organizada dentro de la institución, es decir, la ANT. Aquí también se encuentra el director de la Agencia Nacional de Tránsito, que fue detenido esta madrugada. Vamos a estar atentos a ver lo que sucede en las próximas horas, pues ellos tienen que ser trasladados hasta el complejo judicial norte, al menos hasta las 2 de la mañana se tiene que instalar esta audiencia, así que en las próximas horas serán movilizados desde este lugar. Juan Carlos. Gracias, Joel, por tu informe desde la Fiscalía General del Estado en el centro norte de Quito. Seguimos pendientes de cómo avanza este proceso investigativo. Y usuarios de la Agencia Nacional de Tránsito y de agencias municipales también son afectados por el cierre de la entidad y del sistema Axis 4.0 que carga la información nacional. Por 30 días están suspendidos trámites como, por ejemplo, emisión de licencias, matriculación, renovaciones, inscripciones e incluso liberación de vehículos. Diego Puente con más detalles de esta situación.
Inmediatamente, luego de los allanamientos a la Agencia Nacional de Tránsito, siguiendo el rastro de una red de corrupción que gestionaba documentos de forma fraudulenta, empezaron los problemas para los usuarios la mañana de este viernes. Emanuel Silvestre llegó puntual a su turno para duplicar la licencia que le robaron hace una semana. En la puerta le dijeron que no habrá atención por 30 días, por un proceso de depuración de personal y del sistema Axis 4.0, que carga la información de usuarios y vehículos. Durante ese tiempo no podrá obtener este documento. Espero que no me detengan ahora, porque ahora si me detienen, ¿qué hago? ¿Qué les digo? Yo reparto agua embotellada y hago mis fletecitos por ahí. Casi al mediodía, el ministro de Transporte indicó que en primera instancia todos los trámites vehiculares se paralizarán durante 15 días, pero que la medida puede extenderse 15 días más. Buscarán una alternativa para no multar a la ciudadanía. En ese sentido vamos muy pronto a emitir resoluciones para que el control de licencias sea paralizado de alguna manera en las vías del país. La paralización en el sistema Axis 4.0 también detendrá los trámites y servicios que los municipios prestan en materia de tránsito. En Quito, la atención a primera hora en los centros de matriculación era normal, pero poco a poco se perdió la conexión y los trámites empezaron a suspenderse. Los usuarios salieron molestos por la falta de atención. Dice que toca sacar nuevas improntas. Y de ahí usted viene para acá a pagar, hay que pagar los $25 que cobran de multa. No es que nos van a perdonar eso. ¿Cómo nos van a solucionar este problema? Nos van a sancionar por no hacer rápido los papeles, no es culpa de nosotros. Entonces quisiéramos ver una respuesta de aquí de los gerentes y al que nos den una solución. En Guayaquil, la atención en la mañana no tuvo interrupciones, pero en la tarde las oficinas fueron cerradas con cadena y candado. Se conoce que en todos los gobiernos autónomos que asumieron esta competencia están suspendidos los servicios de matriculación por primera vez. Renovación o duplicado de matrículas, duplicado del documento anual de circulación, transferencia de dominio, cambio de servicio, bloqueo y desbloqueo y liberación de vehículos. Tampoco está disponible el servicio de revisión técnica vehicular. Los juzgados de tránsito también tienen problemas porque hay intermitencias al cargar las infracciones levantadas por la policía con jurisdicción en las carreteras nacionales. Los jueces tampoco pueden enviar boletas con prohibiciones de enajenar vehículos en casos de robo o accidentes de tránsito. Caja Chica, otro lastre correísta. El ex legislador correísta Santiago Díaz, procesado por violación a una menor, rindió su versión en el caso Caja Chica. Reconoció haber recogido dinero de Venezuela para la campaña presidencial correísta del año 2023, pero abogados del correísmo rechazan esa declaración y señalan incluso inconsistencias en ese relato. Veamos. 2 días después de los allanamientos en el conocido caso Caja Chica, que investiga el origen del financiamiento de campañas de la Revolución Ciudadana, la Fiscalía concretó las primeras diligencias. Este viernes, el exasambleísta de esa organización, Santiago Díaz, rindió su versión que duró cerca de 2 horas en el piso 19 de la Fiscalía. Porque el país necesita un baño de verdad. Yo trasladé por disposición del presidente Correa dinero desde Venezuela a Ecuador. ¿Cuánto trasladó de Venezuela al Ecuador? Eso es lo primero. Lo segundo, la vida mía y de mi familia corre en riesgo. Él está privado de su libertad en la cárcel 4 de Quito por un caso de violación contra una menor, mientras era legislador. Este viernes llegó esposado y escoltado por policías y miembros del cuerpo penitenciario. Tras su versión, Luisa González, una de las investigadas, dijo que es un caso forjado por el gobierno. Un caso forjado por Daniel Noboa, por su fiscal Alarcón y por Fausto Jarrín, su operador en justicia. Fausto Jarrín, que además se reunió el día miércoles en la cárcel 4 con Santiago Díaz. El expresidente Rafael Correa, que en julio pasado, cuando Díaz se entregó, dijo que se debía velar por el debido proceso, luego pidió perdón al país por haberlo puesto como legislador. Y este jueves indicó que el asambleísta se dedicó a echar lodo con ventilador y que da asco que el gobierno utilice a un acusado de violación para estos shows baratos. Gabriel Rivera, abogado del ex candidato presidencial Andrés Arauz y del asambleísta Patricio Chávez, dirigente del correísmo, ahora investigados por el posible financiamiento irregular de la campaña de 2023, dijo que hay inconsistencias en la versión de Díaz. Las fechas, los montos y los lugares son contradictorios con las versiones de su esposa, de su chofer y la de él mismo.
La versión de Díaz fue voluntaria y sin juramento en el marco de las investigaciones por este caso de presunta delincuencia organizada para lavado de activos que abrió la Fiscalía. Y el Tribunal Contencioso Electoral convocó a Luisa González y Andrés Arauz para una audiencia por la denuncia del CNE de no haber presentado sus cuentas de campaña del año 2023 de acuerdo a la ley. El proceso estaba abierto desde noviembre, pero no se los podía notificar. Patricio Díaz explica cómo lo consiguieron. Luisa González y Andrés Arauz deberán presentarse ante el juez electoral Guillermo Ortega el próximo 18 de febrero a las 2 de la tarde. Para la audiencia oral de pruebas y alegatos por la denuncia de la presidenta del CNE, Diana Tamaín, de que no presentaron sus cuentas de campaña de 2023 de acuerdo a la ley. González y Arauz fueron binomio presidencial ese año y debían presentar su informe de gastos, pero según el organismo no cumplieron con lo que dispone la norma. Monto de aportes recibidos, la naturaleza de los mismos, su origen, el listado de contribuyentes, su identificación plena, respaldos de ingresos y egresos. La causa está abierta desde noviembre del año pasado, pero para el tribunal resultó difícil notificar a los denunciados. Además de Arauz y González, Estefanía Molina, responsable del manejo económico, y Santiago Díaz, jefe de campaña. Los autos del juez fueron uno tras otro para tratar de ubicarlos. Pidieron direcciones y datos al IES y Contraloría entre varias instituciones públicas. A Arauz se le notificó presencialmente recién el 19 de enero. El 17, el tribunal consiguió citar a la ex candidata presidencial. Sin embargo, ella pidió que se nulite ese acto, cuestionando a la citadora. Dijo que ella señala que se acercó a mi persona bajo el pretexto de tomarse una foto y que en ese momento me citó, lo cual no es verdad, porque no recibí ninguna documentación. La citadora le dijo al juez. Sin embargo, la señora Luisa González se negó a recibirme los documentos y por el contrario, sus partidarios me apartaron bruscamente. El juez Guillermo Ortega argumentó además que González respondió a la denuncia y realizó incluso el anuncio de prueba, por lo que el pedido de nulidad formulado resulta improcedente. En el mismo acto se le notificó a González del otro proceso abierto, en cambio por las cuentas de campaña de asambleístas nacionales de 2023. Para eso todavía no existe fecha de audiencia. Colombia. Inicia el acercamiento. Ecuador y Colombia apenas mantuvieron un breve contacto diplomático en Panamá en medio de tensiones arancelarias y de seguridad que siguen sin resolverse. No hubo reunión oficial ni hoja de ruta definida para superar la crisis. Joel Vanegas informa que la expectativa de diálogo permanece en suspenso. Las cancilleres de Ecuador y Colombia sostuvieron un breve diálogo el pasado miércoles en Panamá, en medio del Foro Económico de la CAF, sin que se concrete una reunión bilateral oficial. Según se conoció, no hubo un encuentro oficial. Las ministras Gabriela Sommerfeld y Rosa Villavicencio conversaron de manera informal durante un recorrido. Intercambiaron palabras por algunos minutos y coincidieron en la necesidad de reunirse próximamente, aunque sin definir fecha ni lugar. Todavía no existe acuerdo y vamos a dejar el tema que decante bajo la discreción que debe tener este tema por ser un tema delicado. Por ahora, no existe una hoja de ruta para resolver la disputa arancelaria y de seguridad entre ambas naciones. Mientras tanto, el país mantiene las decisiones arancelarias que entrarán en vigencia el domingo. Es que nos mantenemos firmes en las decisiones. La frontera tiene que ser protegida por los dos lugares. No puede ser posible que Ecuador esté haciendo todo el trabajo y que Colombia no esté cumpliendo su parte. Desde el gobierno ecuatoriano, la puerta para un diálogo quedó abierta por la necesidad de cooperación entre los dos países. Nos necesitamos los unos a los otros, se caigan bien o mal en temas entre presidentes. La posibilidad de una reunión la próxima semana se complica debido a que una delegación colombiana viajará junto al presidente Gustavo Petro a un encuentro con Donald Trump, que inicialmente está previsto para el 3 de febrero en la Casa Blanca. Además, los presidentes José Antonio Kast de Chile, Rodrigo Paz de Bolivia y José Raúl Mulino de Panamá mantuvieron conversaciones por separado con los mandatarios de Colombia y Ecuador, en las que advirtieron que las guerras comerciales no afectan solo a un país, sino a toda la región.
La inminente implementación de un 30% de aranceles sobre textiles y confecciones de Colombia impactará directamente en los costos de producción en Ecuador. Como reporta Daniela Valencia, en 2025, Colombia representó 115 millones de dólares en importaciones de textiles. El 1 de febrero será una fecha de alerta para el sector textil. Aunque el arancel que el Ecuador impondrá a las importaciones de Colombia no es exclusivo para esta industria, su aplicación genera incertidumbre en el sector. La Asociación de Industrias Textiles del Ecuador advierte que se generará un incremento de costos de producción por el encarecimiento de productos clave. Ciertas telas especiales y ese costo puede representar más o menos al menos un incremento del 15% del producto final. Dentro de los principales productos importados están 32% de prendas rígidas y 46% entre tejidos y prendas de punto, lo que muestra a Colombia como un proveedor estratégico para la industria local. De las 72.000 empresas textiles que existen en Colombia, 30% exporta sus productos al país. Colombia exporta más de 150 millones de dólares al año. Es nuestro segundo socio comercial después de Estados Unidos. Por otro lado, el Ecuador exporta 25 millones de dólares al vecino país, con insumos estratégicos como tejido plano, sacos para envasar e hilados. La preocupación para los empresarios de las dos naciones es la pérdida de competitividad frente a otros mercados. Lo que nos preocupa es que finalmente nos puedan terminar reemplazando a los productos tanto colombianos como ecuatorianos por otros productos, incluso asiáticos, o de otros países vecinos como el Perú, que también ha comenzado a moverse muy fuerte en el mercado ecuatoriano. Aquí hay un riesgo de ruptura en cadenas de valor binacionales, tanto de Ecuador como de Colombia, y eso es un tema que no es un tema menor. Según cifras de Valor Analytic de Colombia, empresa que investiga el mercado, los productos que más serán afectados son ropa interior, pijamas, jeans, prendas femeninas y masculinas. En 2025, Ecuador representó más de 115 millones de dólares para Colombia. Redadas. Un lío diplomático. Hay preocupación por la salud de Liam Conejo, el niño migrante de 5 años que está detenido en Estados Unidos. Congresistas de ese país ahora denuncian que el menor está deprimido y pregunta constantemente por su mamá. Carla Delgado sigue este caso. La detención del niño ecuatoriano Liam Conejo continúa conmocionando a la opinión pública internacional. El congresista demócrata Joaquín Castro ha asumido la defensa del caso del menor de apenas 5 años, que permanece aprehendido desde el 20 de enero junto a su padre en un centro de detención migratoria en San Antonio, Texas. Según el testimonio del padre, Liam no ha vuelto a ser el mismo desde su detención. Duerme gran parte del tiempo y se muestra triste y deprimido. La tía del menor contó a Televistazo cómo era Liam antes de su aprehensión. Era un niño introvertido, juguetón, no paraba, corría por toda la casa, era tía tía este otro, le gustaba la bicicleta, el monopatín. El caso ha provocado reacciones de políticos y organizaciones de derechos humanos que exigen la liberación inmediata del menor. La madre de Liam, quien además se encuentra embarazada y permanece encerrada en su domicilio, vive momentos de angustia. Que me los devuelva, yo no entiendo por qué están detenidos, no entiendo. Ya han visto todo, que nosotros estamos en un proceso legal. Nosotros tenemos la primera corte en febrero. ¿Por qué los tienen? Mientras los días pasan, la incertidumbre crece ante la falta de información sobre una posible liberación o deportación de la familia. Televistazo solicitó una entrevista a la Cancillería para conocer su postura frente a este caso, pero hasta el momento no ha recibido respuesta. Ahora les vamos a contar que el gobierno reconoció que el tratado internacional que firmó con Emiratos Árabes Unidos tiene errores ortográficos y también de forma, por lo que será corregido. Además, pidió a la Corte Constitucional 15 días para entregar el texto íntegro en 3 idiomas, como le explica Diego Cuencada. El gobierno de Daniel Noboa pidió a la Corte Constitucional 15 días de prórroga para entregar el texto íntegro y corregido del acuerdo de inversiones que suscribió con Emiratos Árabes Unidos el 6 de diciembre.
diciembre, pues ese organismo constitucional solo le dio 3 días. Enrique Herrería, secretario jurídico de la presidencia, señaló en la solicitud que en ese tiempo remitirán el acuerdo en 3 idiomas, inglés, español y árabe. El presidente Noboa, en el decreto 294, explicó que contiene errores de forma y ortográficos derivados de la traducción del texto al idioma español. Uno de ellos es que en el documento que firmaron los presidentes escribieron Gobierno de los Estados Árabes Unidos, cuando lo correcto es Emiratos Árabes Unidos. El presidente Noboa pidió al embajador de Ecuador en ese país que realice una fe de erratas, que es una rectificación de errores menores e involuntarios. Según el gobierno, el tratado permitirá traer capital para sectores estratégicos, agroindustria, economía digital, turismo y minería. Para que pueda entrar en vigencia, tiene que obtener un dictamen de la Corte Constitucional que establezca que ese acuerdo no necesita pasar por la Asamblea Nacional. Pero según la Constitución, un tratado internacional requiere aprobación legislativa cuando compromete la política económica. Si la Corte no lo aprueba, el documento deberá tratarse en la Asamblea y necesitará 77 votos para su aprobación. Seguimos informando, amigos, y les recordamos que nos pueden ver también en nuestras pantallas digitales en ecuavisa.com y Ecuavisa Play desde cualquier dispositivo móvil. Las intensas lluvias registradas en el sur del país dejaron serias afectaciones en el cantón Paquilla, esto en la provincia de Zamora Chinchipe. Puentes colapsados, vías cerradas y la suspensión de clases mantienen en alerta a las autoridades locales. Las fuertes lluvias en la provincia de Zamora Chinchipe han provocado graves daños en la infraestructura vial del cantón Paquilla, donde habitan cerca de 5.000 personas. El temporal dejó varias comunidades incomunicadas y obligó a las autoridades a declarar alerta permanente. Uno de los puntos más críticos se registra en la vía Paquilla-Bellavista. El puente sobre la quebrada Chinguiata se desplomó. Esta era la única vía de conexión entre la parroquia Bellavista y los cantones Paquilla y Yanzasa. En la vía Santa Cecilia Alto, un puente se destruyó y como alternativa, los moradores utilizan una ruta secundaria por el sector Santa Rosa de Paquilla. Las lluvias también provocaron deslizamientos y acumulación de material en varias carreteras rurales, lo que dificulta el tránsito vehicular. Maquinaria de la Prefectura de Zamora Chinchipe realiza labores de limpieza y despeje de derrumbes en coordinación con el municipio de Paquilla. Además, el sistema de agua potable colapsó, por lo que el abastecimiento se realiza mediante tanqueros del Cuerpo de Bomberos de Zamora y del Cantón Centinela del Cóndor. En sectores como Santa Cecilia y la vía Paquilla-San Ramón se ejecutan trabajos de encauzamiento de quebradas para proteger viviendas que se encuentran en riesgo. Mundo llega gracias a Kia, movement that inspires. En Minneapolis, Estados Unidos, organizaciones sociales, iglesias y ciudadanos se han organizado para distribuir comida a los migrantes que no pueden salir de sus casas debido a las redadas de ICE. Estefanía Arias conversó con algunos voluntarios que detallan cómo ayudan a esta comunidad. Salir de casa se ha convertido en un riesgo para los miles de migrantes ecuatorianos indocumentados en Minnesota, Estados Unidos. Pasan encerrados para no ser capturados por los agentes de ICE. Es como si su rutina se paralizó. No salen a comprar víveres ni a dejar a sus hijos a clases. Y algunos incluso ya no van a sus trabajos. Hay una población ecuatoriana de más de unos 50 a 60 mil personas dentro del estado de Minnesota. La gente está en varias áreas, ¿no? En trabajos de limpieza, de hoteles, de hospitales. Como consecuencia, dice este migrante ecuatoriano que vive hace 38 años en Minneapolis, hoy los negocios pasan vacíos y algunos han preferido cerrar sus puertas. La situación llevó a esta comunidad a reorganizarse para ayudarse entre ellos. Hay voluntarios que patrullan las calles y advierten de cualquier acto sospechoso. Es una estrategia que organizó la comunidad anglosajona aquí para proteger los vecindarios, ¿no? Cuando ellos llegan, ellos advierten con unos pitos, hacen sonar unos silbidos para que la gente salen a impedir, a protestar o a documentar lo que están haciendo.
En Minneapolis también se han activado sitios donde reciben donaciones y arman cajas con artículos de primera necesidad. El pastor Sergio Amezcua, por ejemplo, convirtió su iglesia en un banco de alimentos que beneficia a más de 16,000 familias. Aquí apoyan organizaciones sociales y hasta ciudadanos americanos independientes que arman rutas para distribuir esta ayuda a las casas de los migrantes. Estamos proveyendo comida, pañales, fórmula para bebés, en algunos casos hasta asistencia de renta. Los ciudadanos americanos han sido una gran ayuda y apoyo en estos momentos difíciles. También hay quienes se ofrecen a llevar a los niños, hijos de los migrantes, a las escuelas. Y hay restaurantes que dan comida gratis tanto a los indocumentados como a las personas que participan en las protestas en contra de las redadas de ICE. Así, la ofensiva migratoria ha impactado a toda una comunidad que vive día a día con miedo a la deportación. Manifestantes en Estados Unidos convocan a 2 días de huelga contra los operativos antiinmigrantes de la agencia ICE. Han llamado a un paro general empezando este viernes y piden a la gente no ir a trabajar ni a las escuelas y unirse en miles de puntos de protesta. La violencia en las detenciones y la muerte de 2 manifestantes en Minneapolis mantienen altas las tensiones con el gobierno. El llamado a un cierre nacional de actividades en protesta por los operativos de la Agencia de Inmigración y Aduanas en Minnesota moviliza a diversos grupos en Estados Unidos para hacer más grandes las manifestaciones que durante la semana han tenido lugar en algunas ciudades. Desde protestas estudiantiles, así como plantones nocturnos de enfermeros en Denver, pasando por marchas de religiosos rumbo a un tribunal migratorio en Miami o vigilias en Las Vegas, preceden a las protestas de hoy. Analistas dicen que la clave es que éstas se mantengan pacíficas. La convocatoria se da en medio de intentos del gobierno por bajar las tensiones con el cambio de mando en el control de los operativos en Minneapolis. El alto funcionario Tom Homan ha anunciado que en la medida en que baje la violencia, retirarán agentes de las calles. Aunque el presidente Donald Trump insiste en que la situación de seguridad se mantenga controlada. Vamos a mantener un país seguro, señaló. Y preguntado sobre si van a retirar a los agentes, dijo, no, de ninguna manera. Autoridades de control fronterizo e inmigración han dicho que en todo caso no habrá redadas masivas, sino que los agentes irán contra objetivos específicos calificados como una amenaza para la seguridad. Un activista pro inmigrantes compareció ante el Consejo Municipal de Santa Clara en California disfrazado como Batman. El hombre se levantó para tomar la palabra frente a los funcionarios, dio un golpe en la mesa y exigió que den marcha atrás en la decisión de permitir que uniformados de ICE hagan operativos en la final del Super Bowl el 8 de febrero en la ciudad. Pidió a las autoridades no ser cobardes ni traidores. Su verdadera identidad sigue siendo desconocida. Agentes federales de Estados Unidos detuvieron al expresentador de la cadena de noticias CNN, Don Lemon, acusándolo de haber participado hace 2 semanas en una protesta anti-inmigrantes en una iglesia de Minneapolis. Lemon fue arrestado en Los Ángeles la noche del jueves, señalado como uno de los activistas que irrumpió en el lugar. Él y su abogado aseguran que solo estuvo cubriendo la manifestación como un periodista independiente. Su detención es catalogada por senadores demócratas como un atentado contra la libertad de expresión y exigen su liberación. El presidente electo de Chile, José Antonio Kast, recorrió este viernes el centro de confinamiento del terrorismo Secot, la cárcel de máxima seguridad para pandilleros de El Salvador. Kast buscó asesoría del sistema penitenciario salvadoreño para tomar ideas que puede aplicar en su país. Durante su visita estuvo acompañado de quien será su ministra de Seguridad y otros funcionarios. Kast también será recibido por el presidente Nayib Bukele.
El gobierno de Cuba rechazó las acciones del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, contra quienes les venden petróleo, calificándolas como un acto brutal de agresión. Ocurre un día después de que Trump amenazó con imponer aranceles a los países que suministren petróleo a la isla, argumentando que el régimen cubano es una amenaza inusual y extraordinaria. El canciller Bruno Rodríguez dijo que Washington se apoya en una larga lista de mentiras que pretenden presentar a Cuba como una amenaza que no es. Una bomba ciclónica que se forma en el Atlántico provocará nuevos estragos en Estados Unidos con poderosas nevadas y vientos huracanados en la costa este. Autoridades advierten de bajas temperaturas, fuertes oleajes y condiciones peligrosas en carreteras. Una nueva amenaza invernal se cierne sobre amplias zonas de Estados Unidos. Meteorólogos alertan de la formación de una bomba ciclónica en la costa este, llamada así por la rapidez con la que se desarrolla y su alto potencial destructivo. Vientos de hasta 130 kilómetros por hora en Virginia y en los estados de Carolina del Norte y del Sur, lo que ha motivado alertas por fuertes oleajes. En Georgia, el Departamento de Transporte se prepara para responder a las difíciles condiciones en carreteras, con 570 unidades en todo el estado para la remoción de nieve. El Servicio Meteorológico Nacional y la Administración Oceánica y Atmosférica indican además que el frío extremo incrementa la posibilidad de nieve en el área de Tampa y otras ciudades de Florida a partir de mañana. Los zoológicos instalan calentadores en las jaulas y trasladan a reptiles y mamíferos pequeños a recintos cerrados. Todo esto mientras millones de personas aún se recuperan del último temporal de frío extremo. En Nueva York, autoridades activaron los llamados jacuzzis de nieve para limpiar calles y carreteras. Son máquinas que la derriten y envían al sistema de drenaje. El río Hudson sigue parcialmente congelado por bajas temperaturas que este viernes registran mínimas de 15 bajo cero. Grandes extensiones están cubiertas por placas de hielo que se desplazan lentamente con la corriente. Esto dificulta el tránsito normal de embarcaciones, por lo que el servicio de ferry permanece suspendido. El único que continúa operando es el de Staten Island, por tratarse de botes más grandes, capaces de manejar mejor las condiciones de hielo en el trayecto. El clima extremo en Estados Unidos convirtió unas cascadas de Carolina del Norte en una enorme pared de hielo. El agua que corría por el borde de una carretera se congeló, atrayendo a un grupo de escaladores. Estos experimentados guías de montaña cambiaron su equipo habitual por herramientas para escalada en hielo. Se preparan para ascender por una cascada congelada, formada por las temperaturas heladas que golpearon Carolina del Norte y otras regiones de Estados Unidos. La enorme pared de hielo se formó en el borde de una carretera en Transilvania. Luego de estudiarla y evaluar cada detalle, se aventuraron a subirla. Los escaladores son profesionales con más de 20 años de trayectoria. Aún así, dicen que fue una idea descabellada, pero que las bajas temperaturas les permitieron realizar su práctica. Cuentan que la experiencia los sacó de su zona de confort, pero la vista valió la pena. Y hace pocos minutos, la encargada de la presidencia de Venezuela, Delcy Rodríguez, anunció el cierre del centro de torturas más grande del régimen, conocido como el Helicoide. Rodríguez además dijo que impulsará una ley de amnistía para todos los prisioneros políticos desde el año 1999 hasta el presente. Escuchemos ahora parte de sus declaraciones sobre este tema. Hemos decidido que las instalaciones del Helicoide, que hoy sirven como centro de detención, se conviertan en un centro social, deportivo, cultural y comercial para la familia policial y para las comunidades aledañas a este recinto. Alumnos de las escuelas del Teatro Centro de Arte de Guayaquil presentarán su gala final este sábado en un espectáculo que, por cierto, resalta su talento. También el lanzamiento de una nueva publicación gráfica celebra el legado de Matilde Hidalgo. Diana León amplía los detalles de la agenda cultural y de entretenimiento para este fin de semana. Pero tío, tú sabes que los monté. Nada. Toda Verona tiene a Romeo como un muchacho tranquilo y discreto. La tragedia de Shakespeare, Romeo y Julieta, se combina en esta puesta en escena con los éxitos de los Beatles.
La historia de los enamorados que todos conocen se mantiene intacta, pero se mezcla con las composiciones románticas y vibrantes de la famosa banda de rock. Habrá presentaciones este sábado y domingo en el Teatro San Gabriel de la capital. Con más de 100 artistas sobre el escenario, la Fundación Inge Brookman realizará la gran gala de sus escuelas de arte este sábado. Los alumnos de distintas edades demostrarán sus talentos en disciplinas como ballet, jazz, piano, guitarra, artes visuales. El encuentro será a las 4 de la tarde en el Teatro Centro de Arte. La figura de Matilde Hidalgo, la primera mujer en ejercer el derecho al voto en Ecuador, es revisitada en la novela gráfica Matilde, con el puño abierto. Escrita por Gabriela Alemán e ilustrada por Glenda Rosero. La nueva publicación se presentará este sábado a las 3 de la tarde en el Museo de Arte Contemporáneo de Guayaquil. La comedia Cómo volver con tu ex y morir en el intento se presenta de viernes a domingo en el Teatro del CCI en la capital. Desde el más allá, Patty descubre cuál habría sido el desenlace de su relación amorosa. Su novio no le iba a proponer matrimonio, sino que iba a terminar con ella. Entonces decide volver por venganza. La función del sábado empieza a las 7 de la noche y la del domingo a las 6 de la tarde. Y otra vez los mensajes de ese ex tóxico. Hasta el domingo 1 de febrero, el Teatro Pumapungo de Cuenca será el escenario del cuarto Festival de Danza Folclórica Guaguauma. El encuentro destaca el talento en danzas tradicionales de niños y jóvenes, con el objetivo de preservar la memoria ancestral. Las presentaciones arrancan a las 9 de la mañana. En otros temas, les contamos ahora que el gobierno no consiguió votos para aprobar el informe del proyecto de ley de seguridad social de las Fuerzas Armadas en la Comisión de Derechos de los Trabajadores. En la propuesta se plantea incrementar los años de aportes al ISFA, al retiro militar, entre otros cambios que explica a continuación Paul Romero. El nuevo proyecto de ley de seguridad social de las Fuerzas Armadas quedó en suspenso en la Asamblea. Este viernes en la Comisión de Derechos de los Trabajadores, el gobierno no obtuvo respaldo de sus aliados para aprobar el informe y que la ley pase a primer debate en el Pleno del Parlamento. El presidente de la comisión suspendió la sesión al no conseguir apoyo. 5 votaron a favor, 4 en contra y 1 se abstuvo. El proyecto plantea que el tiempo mínimo de servicio para el retiro y la cesantía de los uniformados se incremente de 20 a 25 años por terminación de carrera o salida forzosa y a 26 años por salida anticipada o voluntaria. Vulnera los principios de no regresividad de derechos, consagrado en el artículo 11, numeral 8 de la Constitución. Revisar a profundidad el contenido, de pronto corregir algunas cuestiones que estén allí considerándose como regresión de derechos. Otro cambio es la reducción del 85 al 80%, la base para el cálculo de la pensión por retiro voluntario, considerado uno de los nudos críticos del proyecto. Nosotros tomamos esta comisión la decisión de tratar esa ley por disposición de la Corte Constitucional. También se propone el aporte del 1% de las pensiones para el seguro de enfermedad y maternidad del ISFA. Estos cambios generan inquietud. Militares en servicio activo presentaron observaciones que, según dicen, no fueron consideradas en la comisión. Un camión cargado de camarones se volcó la tarde de este viernes en el kilómetro 11 de la vía La Costa en Guayaquil. El siniestro, reportado pasada la 1 de la tarde, movilizó al cuerpo de bomberos de la ciudad, que acudió con 2 unidades de combate, un vehículo de rescate y 2 ambulancias. El accidente provocó un intenso congestionamiento vehicular por al menos 5 horas en ese tramo. El conductor del vehículo pesado resultó herido y tuvo que ser trasladado a una casa de salud.
Un programa de migración laboral temporal cambia la dinámica del trabajo agrícola en Ecuador. Con visas H2A, decenas de agricultores del país han sido contratados de manera legal por una empresa estadounidense para poder laborar en cultivos de fresa en Miami, Florida. Sandy Espinosa precisa que es un proceso regulado que involucra reclutamiento local, requisitos migratorios estrictos y además contratos formales de 5 meses. Manos de agricultores ecuatorianos se despiden por unos meses de sus parcelas, no para dejar el campo, sino para llevar su experiencia más allá de las fronteras. El destino es Estados Unidos. El trabajo se realizará en cultivos de fresa de la empresa Tem Labor en Miami, Florida. La convocatoria es gestionada por Big Force Academy, su reclutadora con oficinas al norte de la Tacunga que tramita visas H2A, un permiso temporal que permite a empleadores agrícolas contratar mano de obra extranjera. El proyecto arrancó en mayo de 2025. Hasta ahora han recibido alrededor de 300 postulaciones, de las cuales 69 agricultores de Cotopaxi, Pichincha, Imbabura, Chimborazo, Pastaza y Loja han logrado viajar. El proceso es riguroso. Los aspirantes quedan descartados si no cumplen requisitos clave: pasaporte vigente, no tener antecedentes penales, buen historial crediticio, ser hombres entre 18 y 40 años, no tener impedimentos para salir del país ni haber sido deportados. Ha habido la apertura, en este caso de Cancillería, sí, del gobierno, con el cual también se está trabajando y obviamente estas personas que hoy están saliendo se lo ha hecho a través de Encuentra Empleo, sí, de un convenio que estamos con Migración Circular de Cancillería. La empresa cubre los pasajes aéreos, la cita consular y la estadía, con excepción de la alimentación. Los agricultores trabajan 8 horas diarias, 6 días a la semana, con un pago de $16.23 por hora y contratos de 5 meses. Kevin Guamán tiene 26 años y pertenece a la comunidad indígena Cuturibí Chico en Pujilí, Cotopaxi. Ahora alista su maleta con lo indispensable: ropa ligera, botas de caucho y una gorra. Para mí no es nada de otro mundo. Nosotros crecimos aquí en la agricultura, sabemos lo que es la siembra, sabemos el cansancio, lo que es. El proceso de selección puede demorar entre 2 y 6 meses. ANT. Corrupción total. La red de corrupción en la Agencia Nacional de Tránsito causó un perjuicio de $3 millones al país. 10 de los detenidos serán trasladados hasta el Complejo Judicial Norte para la formulación de cargos. Por eso retomamos el contacto con Joel Vanegas para que nos actualice la información sobre lo que ha ocurrido en este caso en los últimos minutos. Joel. Juan Carlos, te saludo nuevamente. Sí, lo que te puedo informar hasta el momento es que los aprehendidos aquí en la Fiscalía General del Estado, todos ya han rendido versión. Es decir, en este momento el proceso que sigue es ser llevados hasta el Complejo Judicial Norte, donde se desarrollará la audiencia de formulación de cargos, mejor dicho. Se va a realizar más al norte de Quito, precisamente a estos aprehendidos por el caso Jaque, que pues investiga este caso, esta supuesta red de corrupción en la ANT. Así que esto es al momento lo que te puedo contar. Hay un bus de la Policía Nacional detrás mío, está prendido el bus, está esperando precisamente que bajen los aprendidos en los diferentes allanamientos que se ejecutaron esta madrugada. La audiencia de formulación de cargos se tiene que realizar hasta las 2 de la mañana. Todavía no hay una hora oficial. Eso vale aclararlo, pero sí tiene que ser hasta las 2 de la mañana. Precisamente fue la hora cuando se detuvo al primer detenido la madrugada de este viernes. Así que bueno, esta es un poco la situación. Aquí hay un ambiente nulo, Juan Carlos, hasta el momento. Algunos familiares sí han estado caminando por aquí por la Fiscalía General del Estado, también cerca de estos funcionarios que fueron detenidos y actualmente se encuentran en la Fiscalía General del Estado. Han rendido versión y ahora pasarán a la audiencia de formulación de cargos. Así que bueno, esto te puedo contar hasta el momento.
Gracias, Joel, por tu informe. Vamos a estar pendientes entonces de las próximas horas cuando ya se instale la audiencia de formulación de cargos en el Complejo Judicial Norte en la avenida Amazonas, en el norte de Quito, sobre estos 10 detenidos. Y mucha atención, amigos, porque la compra y venta de vehículos en el país también queda suspendida debido al cierre temporal de la Agencia Nacional de Tránsito. El ministro de Transporte, Roberto Luque, confirmó que se han detectado irregularidades en este tipo de transacciones. En medio de todos los servicios que se paralizan, también está esto. La compra y venta de vehículos está suspendida temporalmente. Ese es uno de los trámites que más nos preocupa y que vamos a ver cómo lo agilitamos rápidamente. La compra y venta de vehículos se suspende por 2 razones y en 2 frentes. Está, por ejemplo, la rama de los vehículos usados, los que ya tienen un historial. Y hemos identificado. En ese frente, el ministro habla de corrupción. Hay una cantidad de usuarios importantísima que lo que hacen es que ingresan y borran las deudas que tienen ciertos vehículos para poderlos vender. Y ese es un problema enorme que tenemos, porque ahí es donde también el crimen está actuando. En cuanto a los vehículos nuevos, el problema es distinto. Su comercialización podría detenerse por otras razones. Los concesionarios no pueden entregar un vehículo si no se encuentra matriculado y con la respectiva placa de identificación vehicular. Que las matrículas también. Y el ministro anunció que la matriculación también va a suspenderse, pese a que este servicio está en manos de los municipios. Suele pasar que un carro en Guayaquil, por dar un ejemplo nada más, en lugar de ir al ente que le corresponde, que es la Autoridad de Tránsito Municipal, porque es su jurisdicción, manda los papeles de la matrícula anterior con una platita o una transferencia y le regresa la matrícula nueva sin ningún tipo de revisión. Aunque hasta el final del viernes el servicio de matriculación en Quito y en Guayaquil se mantuvo operativo. Durante todo el día los concesionarios de vehículos también estuvieron abiertos y atendiendo al público. Pero en el gremio ya adelantan propuestas por lo que pueda pasar. Ya en su momento se permitió la circulación de vehículos con el porte de la factura emitida por un concesionario de un vehículo debidamente homologado por el representante de la marca en el país, y hemos hecho esta propuesta concreta para que mientras, en caso de que se llegue a suspender los sistemas de matriculación que hoy están operativos, tengamos una medida transitoria y de contingencia para que pueda continuar el servicio. El gremio de las empresas automotrices emitió hoy un boletín público en el que respalda las acciones del Estado orientadas a sancionar la corrupción, pero también exhorta a las autoridades a garantizar la operatividad de los procesos y sistemas de la ANT mientras duren las investigaciones. En Ecuador se vende un promedio de 11.000 vehículos nuevos cada mes. El juicio contra el alcalde de Guayaquil, Aquiles Álvarez, 21 personas y también varias empresas volvió a suspenderse. Debía iniciar este sábado, pero no se instalará hasta que el tribunal resuelva un recurso pendiente de ampliación a un pronunciamiento previo. El caso AAA investiga la presunta distribución ilegal de combustible. La diligencia debía instalarse el 24 de diciembre, pero fue aplazada. Y también hay un pedido de Fuel Corp para declarar la nulidad del tribunal, lo que deberá resolver también ese tribunal previo a que se instale la audiencia. El alcalde Álvarez ha dicho que asistirá, mientras que la Agencia de Regulación y Control de Hidrocarburos ha criticado estas dilaciones a lo largo del proceso. Colombia inicia el acercamiento. A 24 horas de que empiecen a aplicarse los aranceles del 30% en Ecuador y Colombia, la tensión comercial aumenta tras la imposición de ambos lados, mientras el diálogo aún no logra concretarse. El presidente Daniel Noboa asegura que mantendrá esta medida hasta que exista un compromiso real por parte del gobierno colombiano para combatir el narcotráfico en la frontera. El movimiento de camiones es intenso en el puente internacional de Rumichaca, en el norte del país, a pocas horas de que Colombia inicie la restricción de varios productos frescos y agropecuarios procedentes de Ecuador y entre, por supuesto, en vigencia la tasa de seguridad del 30%. Hacemos contacto con nuestra compañera Paola Andrade, quien está en ese importante paso fronterizo. Paola, buenas noches. ¿Aumentó el número de transporte pesado en ese punto? Cuéntanos lo que ocurre. Buenas noches. La carga internacional, la carga de exportación e importación fluye con cada minuto por este paso, el puente internacional de Rumichaca.
este intenso tránsito de mercancías se ha incrementado en un 30% aproximadamente desde el día martes. Esto ante el afán de los transportistas y de los empresarios por cruzar la frontera antes de que entren en vigor los aranceles de estos impuestos que fueron acordados por Colombia y también la tasa de seguridad aplicada por Ecuador. Te cuento que cerca de 250 camiones cruzan Rumichaca en un tan solo día, pero hoy se estima que se sumaron 180 más. Se trata de cargas que tenían previsto pasar la segunda y tercera semana de febrero, pero que han acelerado su paso. Temprano recorrimos en la zona de aforo del transporte pesado del Carchi, donde el movimiento durante este día fue intenso. Camiones ingresaban y salían con mercancías que llegaban de Colombia y también del interior del Ecuador con destino a la frontera. Todos en un cálculo contra el tiempo que se acorta. Esta tarde el presidente del transporte pesado del Carchi, Marcos Méndez, ponía un ejemplo de la afectación por las medidas. Solo un importador de banano movía el 70% de su plátano a Colombia en 70 camiones en una semana. Ahora, este producto ya no podrá pasar de forma regular al país, siendo el contrabando la única opción que tendrán. Y justamente es el contrabando lo que preocupa al gremio del transporte. Escuchemos lo que dijo el presidente de este gremio, Marcos Méndez. Hay cargas, incluido creo yo el arroz, el tema del banano, que ya tienen sus rutas desafortunadamente por pasos ilegales, y eso será muy claro de que este tipo de mercadería será muy atractiva para ciertos sectores o posiblemente directamente el contrabando, ¿no? Porque es una mercadería que fácilmente, y de hecho pues eso no es novedad acá en la provincia del Carchi. Mañana y siendo sobre todo las también 20 horas. Y sobre todo también con los usuarios, por ejemplo, las personas que cruzan a la frontera para comprar, por ejemplo, aparatos electrónicos o también productos de primera necesidad. ¿Cuál es el panorama para este sábado? Sí, hay bastante flujo, no solo del comercio internacional, también del comercio local. Personas que buscan abastecerse de productos, tanto en la ciudad de Ipiales como en Tulcán. Por ejemplo, el gremio de los taxistas han reportado este incremento, este viaje de turistas acá en la frontera. Se espera que el día de mañana aún exista este alto tráfico vehicular y también ese movimiento del comercio local que se da aquí en la frontera. Esto es lo que les comentamos a esta hora, siendo las 8 de la noche con 9 minutos, donde les comentamos que el tráfico vehicular es intenso aún. Del lado ecuatoriano, desde Ecuador hacia Colombia, tenemos una fila de aproximadamente 70-80 camiones que buscan cruzar la frontera y un número similar de camiones que buscan cruzar desde Colombia hacia Ecuador. Esto es lo que ocurre a esta hora en la frontera, donde realmente es intenso el paso de vehículos. Las almaceneras también se encuentran despachando las cargas para evitar que queden represadas y que logren cruzar durante estas últimas horas hacia su destino, que es Colombia. Gracias, Paola, por tu informe desde el puente internacional de Rumichaca, un punto fronterizo importantísimo para el intercambio comercial entre Ecuador y Colombia desde la frontera norte de nuestro país. Estamos pendientes al ingreso de la aplicación de este arancel del 30% entre ambas naciones a un sinnúmero de productos. Y cambiando de tema, amigos, ahora les contamos que Shakira logra un récord Guinness con la gira en español más rentable de la historia, desbancando a otros artistas latinos como Luis Miguel y Bad Bunny. El tour Las Mujeres Ya No Lloran recaudó 421 millones de dólares, como nos cuenta Ana María Palacios. Shakira convirtió a Las Mujeres Ya No Lloran en la gira en español más taquillera de todos los tiempos. Los conciertos comenzaron el 11 de febrero de 2025 y continuarán con fechas programadas hasta 2026. Hasta el momento ha recaudado 421,6 millones de dólares y ha vendido 3,3 millones de boletos en 86 shows, según cifras reportadas por Billboard.
La artista expresó a través de sus redes sociales que romper este récord representa un nuevo hito en su carrera, tras 30 años de trayectoria, marcados por esfuerzo y numerosos desafíos. Shakira aseguró que vivir este momento solo le deja sentimientos de gratitud hacia la lealtad y la pasión de sus fans. Con este logro, la colombiana superó a Luis Miguel, quien con su última gira acumuló 409,5 millones de dólares. También dejó atrás a otros grandes exponentes de la música latina como Bad Bunny, con 314,1 millones de dólares. Y Karol G con 313,3 millones en recaudación. Shakira continuará con su exitosa gira en los próximos meses, incluyendo nuevas fechas en México durante febrero, donde se espera una respuesta masiva del público. Vamos a hablar ahora de gastronomía, amigos, porque la venta de cangrejos sube a su máximo nivel antes de la primera veda del año, que arranca ya este domingo 1 de febrero. Vanessa Robles nos muestra el movimiento en mercados y cangrejales de Guayaquil y otras ciudades. A las 11 de la mañana en el muelle del mercado de la Caraguay no hay dónde poner un pie. Los 36 puestos dedicados a la venta de cangrejo desbordan con los crustáceos recién cogidos del manglar. Llegan en embarcaciones para satisfacer la demanda que se duplica a pocas horas del inicio de la primera veda del año. Venga, bonito y barato, patrón. Yo no te traje 20 atados, sino que ya me quedan estos, madre. Lorena Fuentes tiene un cangrejal en Babahoyo y viajó a Guayaquil para comprar 3 planchas, es decir, 168 unidades por $150, que se le acaban esta misma noche. Ayuda bastante cuando ya comienza la veda. ¿Pero usted tiene un restaurante? Tengo un pequeño negocio en Babahoyo, sí. Y la costumbre de prepararlos en casa tampoco se pierde. Comprarlos a pocos días de empezar la veda ya es tradición familiar. Y los precios están dentro de su presupuesto. Y 20 cada atado, porque son todas patas gordas supuestamente. Por lo general yo los lavo muy bien. Ella los cocina, ella come. Y como la veda arranca este domingo 1 de febrero, el apuro de quienes buscan el platillo se evidencia en los cangrejales de Sauce 6. El escenario es similar en el centro. En Los Ríos y Colón, las patas gordas se trasladan de las ollas hasta las mesas. Mi esposa y yo somos muy fanáticos de cangrejo. Nos gusta el pata gorda, ¿no? Lo único que se va es este cangrejito, pero tenemos jaiba, langosta y muchos productos más. Y eso saben bien los vendedores de jaibas, que ya están calentando motores para satisfacer a los amantes de las patas gordas. Valen 7 por 5, 8 por 5 dólares. Pero ya comienza la veda, vale $1 cada uno. Y las más grandes, ahorita se las vende a $2, $2.50. Cuando ya no se puede comer cangrejo, ¿cuánto vale esta? Esta vale $3, $3.50 cada uno. De acuerdo a las autoridades, estará prohibida la captura y venta de cangrejo en todo el país hasta el 2 de marzo. Y ahora les contamos que Tercer Mundo anuncia las fechas de su nueva gira. La icónica banda ecuatoriana se presentará en Quito, Guayaquil y Puerto Viejo durante febrero. Escogieron el siguiente mes por las celebraciones de San Valentín, pero ¿cuáles son las novedades de este tour? Se lo contamos en la siguiente nota. Siempre te amé es el nombre de la nueva gira de conciertos de Tercer Mundo, una propuesta cargada de emociones con la que la banda ecuatoriana celebra San Valentín, una fecha que hoy tiene un significado especial y distinto para la agrupación. Estamos construidos de una serie de historias de amor y de los amigos y de esos tiempos de colegio y de la universidad y sobre todo que en última instancia nos tienen aquí ahora siendo los humanos que somos, el humano en el que nos hemos convertido tras este recorrido de historias de amor y demás. En cada espectáculo, Tercer Mundo interpretará casi 30 canciones. Donde claro, no todas son súper conocidas, pero la gran mayoría son canciones con las que la gente ha crecido, digamos. La gente nos dice muchas veces que somos el soundtrack de su vida y pues eso es lo que la gente se va a encontrar, ¿no? Todo se vuelve
banda promete shows renovados, con una puesta en escena diferente a sus conciertos anteriores, pensados para conectar de manera más cercana con el público. Al Daniel, que es el baterista, que por lo general está oculto ahí atrás, salir adelante frente al público y tal vez coger otro instrumento y hacer una interpretación como en formato acústico o algo así. Vamos a hacer elementos de esa clase. La gira arrancará el 11 de febrero y será en Quito, Guayaquil y Puerto Viejo. Bessie Granja y Francisco Garcés, compañeros de Televistazo, fueron premiados por la Unión Nacional de Periodistas por la excelencia en 2 de sus reportajes. Patricio Díaz destaca los trabajos que fueron galardonados en un evento en el que se reconoció el arduo trabajo del periodismo nacional. El periodismo ecuatoriano recibió un reconocimiento la noche de este jueves. La Unión Nacional de Periodistas galardonó a los mejores trabajos de 2025. Y ahí Ecuavisa marcó la diferencia. Bessie Granja recibió el premio Eugenio Espejo por su reportaje Cárceles, Violencia y Enfermedades, donde describe la situación que viven los internos de los centros de rehabilitación social, en los que además de las masacres, enfrentan una crisis sanitaria por las infecciones de tuberculosis. Estadísticas del Ministerio de Salud confirman que los casos de tuberculosis se triplicaron en un año. Y pudimos justamente demostrar al país con periodismo muy riguroso, con periodismo de investigación también, porque fue muy duro conseguir las cifras oficiales, cuál era la dimensión de la crisis carcelaria, específicamente sobre todo en la penitenciaría del litoral. El jefe de la emisión estelar de Televistazo, Francisco Garcés, recibió mención de honor por la serie de reportajes Dos Ruedas alrededor de Quito. Junto al productor y editor Cristian Segarra, pusieron en escena unas crónicas de viaje por parajes escondidos de la capital, en las que su moto se convierte en personaje central para descubrir un nuevo mapa turístico. Por detrás del Rumiñahui y ahí entre decenas de caídas de agua, destaca esta. Un proyecto que nos llevó en realidad hasta ponerlo al aire, nos llevó más de un año de trabajo de planificación, de dominar el manejo de este nuevo tipo de imagen que nosotros pusimos en escena. Además de la felicitación a los ganadores, la Unión Nacional de Periodistas destacó su preocupación por los profesionales que por su trabajo han sufrido persecución y también por las dificultades en el acceso a la información. La UNP cumplió 86 años y el premio Eugenio Espejo es uno de los más reconocidos para el periodismo nacional. Fueron galardonados también, entre otros, profesionales del diario La Hora, Expreso, Forbes. Felicitaciones a nuestros compañeros Bessie Granja y Francisco Garcés por este reconocimiento de la Unión Nacional de Periodistas, muy merecido, por cierto. Bastante merecido. Y ahora les contamos que en el corazón de la provincia de Orellana se ubica el bosque de Alta Florencia, un ecosistema con 3.000 hectáreas donde habitan 5 especies de monos y 80 tipos de aves. Y por eso un equipo de Ecuaterra se adentró en este paraje resguardado por 400 comuneros quichuas. Vamos a conocerlo. Los invitamos a mantenerse informados en ecuavisa.com sobre los aranceles entre Ecuador y Colombia que entrarán en vigencia este domingo 1 de febrero. Los esperamos en una nueva emisión informativa mañana a las 7 de la noche, también en vivo por Ecuavisa Play.